Muy buenos días, bendiciones para todos. Le doy en esta preciosa mañana una bienvenida cordial a este nuestro tiempo devocional. Queremos darle gracias al Señor en esta mañana por este nuevo día que nos regala, por la vida, por la salud, por todas sus bendiciones. Gracias a Dios por el mes de enero, que fue un mes maravilloso, un mes lindo, donde pudimos trabajar, organizar, planificar, o bueno, más bien llevar a cabo lo que habíamos planificado, lo que habíamos estado planificando. Gracias por ese mes que fue de mucha bendición. Bienvenido el mes de febrero. Hoy, 1 de febrero, agradecemos al Señor por su fidelidad. Yo sé que la presencia de Dios este mes también va a estar con nosotros. Vamos en este mes de febrero a seguir trabajando y con toda seguridad vamos a seguir viendo la mano de Dios, porque Él ha prometido edificar a la iglesia, es decir, construir, fortalecer a los creyentes, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y es Él el que está comprometido a trabajar con la iglesia. Siempre he dicho esto, Dios está comprometido con los que se comprometen. Escuche esto, cuando nosotros nos adentramos un poquito en el estudio de la teología, nos vamos a dar cuenta, y allí vemos que hay por decirlo de alguna manera, dos tipos de gracia. La gracia es el favor inmerecido de Dios. O sea, Dios nos dispensa su favor y su bondad, no porque lo merezcamos, sino porque Él es bueno y porque Él ha decidido favorecernos. Pero hay dos tipos de gracia. Está la gracia común y está la gracia especial. ¿Cuál es la gracia común? Ese favor inmerecido que recibe las personas de Dios. Por ejemplo, dijo el Señor Jesucristo, que el Señor hace llover sobre los justos y sobre los injustos. Él hace salir su sol sobre los malos y sobre los buenos. Es decir, que tanto la lluvia como el sol, ¿no?, bendicen, favorecen a justos e injustos independientemente como sean, independientemente de cómo se comporten para con Dios y para con su prójimo. Ese es un beneficio para todos. No hay que hacer nada para recibir ese beneficio, pero hay una gracia especial, es la gracia salvadora. Y para recibir esa gracia salvadora, usted y yo tenemos que comprometernos con Dios. El ser humano tiene que comprometerse con Cristo para que pueda recibir ese favor especial. Oye, es como por ejemplo en una empresa, ¿no?, que hay un trabajador que hace lo mínimo, lo necesario, aquello por lo que le pagan. Pero también hay otros trabajadores que se esfuerzan, que van más allá, que hay una disposición constante de bendecir, de ayudar, de servir en la empresa. No porque tengan que hacerlo, sino porque sienten empatía, sienten gratitud con la empresa. Cuando un empleador ve esa actitud, ¿a quién cree usted que va a favorecer? ¿A quién cree usted que está dispuesto a retribuir, a bonificar? ¿A cuál de ellos dos? Por supuesto que aquella persona que manifiesta un compromiso mayor con la empresa. Pero quiero decirle a usted que Dios es más o menos así. Hay un beneficio común que es para todos. Un beneficio común. Y no tenemos que merecerlo y no tenemos que comprometernos ni hacer nada para recibirlo. Todos los días reciben vida, salud, oportunidades de estudio, de bendición, de trabajo, dinero, etc. La bendición común a todos los agentes, a todas las personas libres. Pero hay una gracia especial, y ese favor especial es la gracia salvadora de Dios. Y para poder recibirla, usted tiene que asumir un compromiso con Dios, tiene que comprometerse con Él.
Oye, comprometerse con él. Por ejemplo, el beneficio del matrimonio es para los que deciden casarse. Oye, hay una bendición especial de parte de Dios para aquellos que toman esa decisión. O sea, los solteros no pueden disfrutar de esa bendición. Oye, y no estamos hablando de los deleites, de los goces que puede ofrecer una persona al unirse a otra. Los goces sexuales o temporales. Hay una bendición especial de Dios para aquel hombre y mujer que decide dar ese paso. Y esa bendición no es para los solteros, es para los matrimonios. Entonces, el punto al cual quiero llegar es que hay una gracia especial. Hay un favor especial que Dios le dispensa a aquellos que se comprometen con Dios. Recordará usted que el Señor Jesús iba camino a Jerusalén y una multitud le seguía, y el Señor Jesús se da vuelta y habla a la multitud y le dice: de cierto os digo, que si ustedes no están dispuestos a negarse a sí mismos, a tomar su cruz cada día y a seguirme, no pueden ser mis discípulos. Y finalizando ese texto de Lucas capítulo 14 versículo 25 dice: de cierto os digo que si ustedes no están dispuestos a entregar todo por causa de mí, no pueden ser mis discípulos. Entonces, ser un discípulo implica compromiso. Yo estoy seguro que es la voluntad de Dios que usted se comprometa con Él, que usted avance en su crecimiento. Si usted es una persona tal vez que no ha conocido a Cristo, comprométase con Cristo, a abandonar el pecado y a unir su vida a Él. Vas a recibir esa gracia especial. Eres tal vez un hombre, una mujer que crees en Dios, pero tal vez no tienes compromiso, responsabilidad con la familia e iglesia. Decida congregarse, decida unirse, comprometerse con una familia e iglesia para poder servir a Dios allí en unidad con ellos. Allí Dios va a bendecirte. Eres un hombre o una mujer que estás en la iglesia pero que no te has comprometido con el servicio. Comprométete a servir de acuerdo al don, a la habilidad que Dios te ha dado, de acuerdo a la estrategia que ha implementado la iglesia, los procesos que ha implementado la iglesia para alcanzar y multiplicar discípulos. Comprométase con eso. No sea un creyente suelto, libre, un creyente. Usted debe aprender esto. Es algo que nosotros vemos en las Escrituras, vemos en la Biblia, que los creyentes no andaban por ahí como rueda suelta, estaban unidos a una congregación, había un compromiso. Y qué lindo que estos son tiempos donde tenemos que comprometernos con Dios. Tenemos que comprometernos con Dios. Y permítame decírselo así, no podemos seguir jugando ni evadiendo los compromisos con Dios. Si eres un hombre o una mujer a quien Dios ha llamado al ministerio, sométete, comprométete a una cobertura espiritual que te forme, que te bendiga, que te guíe, que te ayude, porque lo necesitas. Por mucha sabiduría, por mucha experiencia, por mucha fluidez, por muchas experiencias que tengas con el Espíritu Santo, necesitas una autoridad, una cobertura ministerial, espiritual, que esté bendiciendo tu vida. Entonces vamos a ir creciendo en nuestro compromiso con Dios. Este mes de febrero nos disponemos a trabajar, ya a abrir, a inaugurar los grupos pequeños, los GPS. Yo le animo a todos los miembros de la comunidad bíblica, en especial, que disponga su corazón, porque al asumir, al crecer en su nivel de compromiso, escúcheme, el Señor también se va a comprometer con usted. Y estoy seguro que muchas de las cosas que has estado deseando van a llegar a tu vida. Escucha, y esto no es solamente para animarlo a que se comprometa. Jesucristo lo dijo: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Y de qué cosas estaba hablando? Estaba hablando de todas aquellas cosas por las cuales el mundo se afana, por la comida, por la bebida, por la ropa, por la vivienda, por todo.
Yo creo que este es un año en el cual Dios ha dispuesto todas las cosas para que veamos su gloria, pero esa gloria está a un paso, el paso del compromiso. Bendito sea Dios, gloria al Señor. Vamos a iniciar, vamos a tomar la palabra en esta mañana. Quiero invitarle a que tome su Biblia, porque hay una lectura bien linda en esta mañana que nos desafía, mi hermano. Este es uno de los desafíos que retan nuestro corazón, nos retan. Aquí es donde se conoce realmente quién es el discípulo, aquí, en este reto. Así que tome su Biblia, tome su libreta de notas para que pueda escribir aquellos pensamientos que el Espíritu Santo trae a su mente mientras compartimos la palabra, y pueda tener la evidencia, ¿no?, para recordar lo que el Señor en esta mañana desea hablarle. Vamos a leer el capítulo 16 del libro de los Hechos. Abra su Biblia, por favor, allí. Hechos capítulo 16. Vamos a leer el versículo 11 hasta el versículo 26. Dice así la palabra de Dios. Zarpando pues de Troas, vinimos rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Recuerde que el apóstol Pablo está en su segundo viaje misionero con Silas, y ellos querían predicar el evangelio en Frigia, en la provincia de Galacia, pero les fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra allí. Y cuando llegaron a Misia intentaron hablar la palabra, pero el Espíritu Santo les dijo no. Y Pablo en una noche vio una visión donde un varón macedonio le decía: ven y ayúdanos. Esta es la razón por la cual ellos emprenden este viaje para llegar a la región de Macedonia. Y aquí dice en el versículo 12 que llegaron a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, dice, una colonia romana, por supuesto. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lida, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios
y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Amén y amén. ¿No le parece a usted maravilloso ese texto? Fabuloso. Me ministra este texto y nos enseña muchas cosas que hacían los creyentes primitivos. Recuerde que el libro de Hechos es una narración no solamente de el nacimiento y el crecimiento de la iglesia, sino que nos habla en detalle de las actividades que realizaban los creyentes, qué era lo cotidiano, a qué se dedicaban ellos, cuáles eran sus intereses, sus prioridades, sus actividades, cómo lo hacían, cómo vivían. Entonces, la vida de ellos, o este tipo de vida y de actividades que se describe aquí en la Biblia, debe configurarse en un modelo de vida para la iglesia de hoy. Usted, que es un hombre, una mujer creyente, usted no puede ser creyente como usted quiere. Usted no puede, tenga cuidado con una falsa seguridad que están sintiendo muchos. Esa falsa seguridad es porque ellos dicen, no, yo creo en Dios y tengo una comunión con Dios. Pero cuando leen las escrituras, omiten o tal vez no toman en cuenta, no sé si voluntaria o involuntariamente, pero no toman en cuenta este tipo de enseñanzas que nos transmiten las escrituras acerca de cómo es la vivencia de un cristiano bíblico. Entonces, por ejemplo, hoy en día hay personas que no se congregan en la iglesia, pero ellos son creyentes. Bueno, yo leo la Biblia y en la Biblia todos los creyentes se congregaban. De hecho, esa es una exhortación que dice la Escritura en Hebreos capítulo 10. Dice, no dejes de congregarse. 10:25, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. No dejen de congregarse, dice la Biblia. Otras personas dicen, bueno, yo soy creyente, hijo de Dios, pero no tienen una intimidad con Dios. No se relacionan con Dios diariamente a través de la oración y de la palabra. Y yo lo que veo en la Biblia es que todos los creyentes tenían una vida fuerte de oración. Obviamente que todos comenzamos con una vida débil porque entramos en el Evangelio y no sabemos orar, no entendemos la Biblia, nos sentimos muchas veces extraños cuando nos comenzamos a congregar en una iglesia. Esto es la experiencia de muchos, pero eso es al inicio. Pero ya después uno a través del tiempo va creciendo, va fortaleciendo su vida de oración, va fortaleciendo su vida de su comunión con la palabra, su entendimiento, va creciendo en su vida de adoración, va creciendo en su comunión con los creyentes y se va involucrando, uno se va metiendo y uno va creciendo. Entonces, cuando yo leo la escritura, yo puedo ver eso. Y eso se ha configurado para mí en un ejemplo, en un patrón. Y yo quiero animar a todos a que puedan verlo de esa manera y puedan hacer un paralelo de la vivencia cristiana bíblica y su propia vivencia, y puedan mirar qué es lo que ellos no están haciendo que los creyentes bíblicos sí hacían. Entonces podamos alinearnos. Para eso es la escritura, para eso es la Biblia. La Biblia es nuestro manual de fe y conducta. Es decir, nosotros creemos lo que la Biblia cree y nosotros vivimos de acuerdo a como la Biblia dice que debemos vivir. La moral bíblica, la moral que estos creyentes modelaban es la misma moral que debemos tener nosotros. Entonces, por ejemplo, si yo soy cristiano, pero yo comulgo con el mundo, con la fiesta, con la bebida, yo no veo a los cristianos bíblicos en ese desenfreno de vida. Yo veo a los creyentes bíblicos que se arrepentían de sus pecados, se apartaban de ellos, buscaban la comunión con Dios, con la palabra, con los creyentes y se dedicaban a la obra de Dios. Eso es lo que yo veo en la Escritura. Ese es el modelo de cristianismo bíblico. Obviamente que hay muchas formas que se han inventado las personas, pero yo quiero animarle a usted a que vayamos a la Escritura. ¿Qué tipo de cosas puede ver usted aquí en este texto que acabamos de leer? ¿Qué tipo de cosas
ve usted qué hacían los creyentes. Bueno, vemos a dos hombres, Pablo y Silas. No le vaya a pasar a usted. Entienda que Silas es un hermano, es decir, Silvano. Silvano, y le decían Silas. No le vaya a pasar a usted con una vez un hermano estaba predicando y él estaba hablando de Pablo y de Silas. Entonces dijo un día, en una ocasión dijo, Pablo y su esposa Silas llegaron o sea, no es su esposa, es un hombre creyente llamado Silas, su compañero de ministerio. Vemos dos hombres, Pablo y Silas, dos hombres cristianos entregados a la predicación del evangelio. Esto es un reto para nosotros. Vemos un modelo allí. Eso quiere decir que el prototipo del cristiano bíblico es un hombre o una mujer que se dedican a la predicación del evangelio. ¿Qué más podemos nosotros observar? Dice la Biblia que cuando Pablo y Silas llegaron a Filipo, ¿qué fue lo primero que hicieron? Dice la Biblia, estuvieron en aquella ciudad muchos días para conocer la ciudad, por supuesto, conocer el movimiento de la ciudad. Dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Aquí vemos que además de ser dos personas que proclamaban el evangelio, buscaban la oportunidad para reunirse, asistían a las reuniones de oración. Reuniones de oración. Es decir, esto no era una cruzada con bandas musicales, no eran, que está bien y que es maravilloso que nosotros podamos acudir a todo ese tipo de eventos en la iglesia cuando se hacen, pero hay una actividad cotidiana muy poderosa que hace la iglesia y que todos los creyentes deben participar en ella, y es la oración. Ahora, ahí ocurre un hecho bien interesante, que es nuestro reto el día de hoy. Cuando Pablo va camino a la oración, dice la Biblia que una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, todos los días se levantaba y seguía a Pablo y a Silas y le decía, estos son hombres, siervos del Dios Altísimo, que vienen a anunciarles el camino de salvación. Eso era verdad. Mira lo que hace la adivinación, ¿no? A veces, la adivinación a veces manifiesta hechos reales, porque esto era verdad lo que decía. Pero dice la Escritura, y esto lo conversaremos en otra ocasión, pero dice la Escritura que desagradando esto a Pablo, ordenó al espíritu de adivinación que estaba en la muchacha que se fuera de ella. El espíritu salió y ya la muchacha no pudo adivinar más. Así que los dueños de la muchacha, porque ella era una esclava, al ver que se había esfumado la fuente de su ganancia, dice la Escritura que prendieron a Pablo y a Silas y lo llevaron ante los magistrados. Los denunciaron. Escúcheme bien. Y dice la Escritura que los magistrados, después de haberle azotado, versículo 23, después de haberle azotado mucho con vara, dice, los mandaron a echar en la cárcel. ¿Por qué razón? Por llevarles la salvación, por llevarles el evangelio de Jesucristo. Porque el evangelio a veces atenta contra los intereses mezquinos de la gente. Bueno, siempre, ¿no? Atenta contra los intereses, y cuando las personas dan prioridad a sus intereses mezquinos, obviamente que van a ver el evangelio como algo contrario, un adversario. Pero lo que me llama la atención y lo que plantea nuestros retos para el día de hoy, ¿sabe qué es? La actitud de Pablo y de Silas después de haber sido linchados, después de haber sido azotados con vara. Los metieron en la cárcel, dice la Escritura, y los ataron al cepo, los aseguraron en el cepo. ¿Qué hicieron Pablo y Silas después de ser arrestados, vituperados, azotados? Ellos estaban adoloridos y estaban encarcelados. Ellos consideraron eso como un privilegio, porque ellos no estaban sufriendo porque era consecuencia de sus malas decisiones o consecuencia de sus pecados. Ellos estaban sufriendo simple y sencillamente porque
fueron a llevar el evangelio y ellos lo consideraron como sufrimientos por causa del Señor Jesucristo, y ese era un privilegio. Pero lo que nos desafía a nosotros es cómo ellos enfrentaron ese momento de aflicción. ¿Qué hicieron ellos? Lea por favor el versículo 25. Dice que en el momento de aflicción, a medianoche, dice, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Eso es un reto, porque ellos tenían razones para desanimarse, para derrumbarse, para frustrarse, para deprimirse, para amargarse, para resentirse. Ellos tenían razones para eso. Escuchen, porque de pronto cualquier persona podía decir, bueno, pero si yo no estoy haciendo nada malo a la gente, ¿por qué la gente me trata de esta manera? Pero dice la Escritura que ellos, después de haber sufrido y padecido, eso hace parte de la cosmovisión de la gente. Porque ¿cómo visualiza y cómo interpreta usted el sufrimiento en el contexto cristiano? Usted tiene que saber que sufrir por Cristo es una honra, una honra. La Biblia dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os persiguen y os vituperan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dijo el Señor, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Así que yo me imagino que Pablo y Silas estaban observando, su mirada no estaba en las circunstancias ni en el dolor que estaban experimentando. Su mirada estaba en el galardón que Cristo había prometido a aquellos que sufrieran por causa de Él. ¿Cómo enfrentó Pablo y Silas la aflicción? La enfrentaron con adoración. Adoraron a Dios. Estaban adoloridos, me imagino yo, pero lo hacían con tanta pasión, con tanta fuerza, que aún estando en el calabozo de más adentro, era el que estaba escondido para darle más seguridad, ¿no? O sea, para asegurar de que no se escaparan. Dice la Biblia que estaba en el calabozo de más adentro con los pies asegurados en el cepo, y ellos cantaban a Dios. Y eso nos desafía a nosotros, porque en este punto permítame preguntarle, ¿cómo enfrenta usted la aflicción? Cuando usted está bajo presión, cuando está desesperado porque la presión le agobia, cuando usted está enfrentando la aflicción, cuando está enfrentando los problemas, cuando está enfrentando la pérdida de algo valioso en su vida, cuando las cosas no están saliendo como tal vez usted las piensa o las ha planificado, ¿cómo enfrenta usted los momentos de aflicción en su vida? Si usted enfrenta los momentos de aflicción estresándose, irritándose, haciendo daño a otros, escúchame bien, no hemos aprendido la lección. Por eso, y como es algo normal, cotidiano en nosotros, porque nosotros mientras no tenemos presiones estamos bien, tenemos paz, gozo, alegría, cantamos, adoramos, oramos a Dios, pero cuando estamos bajo la aflicción, en la que a veces el dolor, en la que a veces la aflicción no nos permiten o nos distraen, nos bloquean, ¿qué hacemos en ese momento? El desafío que nos plantea Pablo y Silas es que adoremos a Dios en medio de la aflicción. Adoremos, y mañana vamos a compartir qué es lo que pasa cuando tú adoras en medio de la aflicción. Pero yo quiero animarle el día de hoy. Yo no sé por qué situación usted está atravesando. Tal vez estás acongojado, acongojada, tal vez estás atravesando momentos de aflicción en tu vida por tus finanzas, de pronto en tu matrimonio, tal vez por el duelo de algún familiar que has perdido, tal vez estás atravesando aflicción porque
no tienes los recursos para enviar a tus hijos a estudiar. No sé por qué tipo de situación estás atravesando. Tal vez hayan cosas que te están doliendo mucho, mucho. Pero quiero animarle en este día a que usted se tome un tiempo y adore a Dios. Enfrenta la aflicción con adoración. ¿Sabe qué va a pasar? Las cadenas se van a romper. Van a caer las cadenas. Y Dios va a traer liberación tanto a tu vida como a tu circunstancia. Experiméntalo. Hágalo en este día. Le desafío a que lo haga. Sin importar. Despójese de todo resentimiento, de toda amargura y comience a cantarle a Dios. Comience a adorar a Dios. Cuando vengan esos pensamientos atormentadores a tu mente, del dolor, lo que te produce el dolor, comience a adorar a Dios. Y que la adoración a Dios se escuche mucho más fuerte en tu vida que el ruido que haga la aflicción. Adore a Dios. Vas a experimentar liberación, porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Con tu adoración lo que estás haciendo es atraer a Dios a tu situación. Quiero animarle a que lo haga en este día, porque ese es nuestro reto. ¿Cómo enfrentamos nosotros la aflicción? Vamos a enfrentarla con adoración. ¿Está dispuesto a hacerlo? Vamos a orar entonces en esta mañana. Padre, queremos agradecerte por la vida de Pablo y de Silas, porque estos hombres nos enseñan a nosotros, Padre, cómo enfrentar la aflicción, cómo enfrentar el dolor con alabanza, con adoración. Dígale al Padre en esta mañana: Señor, ayúdame, perdóname si he estado permitiendo que el dolor y la aflicción amarguen mi vida, que me frustren, que me depriman, que me desalienten. Hoy quiero experimentar algo diferente. Hoy quiero, Señor, experimentar la adoración, adorarte a ti, Señor, en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio, Señor, de las circunstancias difíciles. Padre Celestial, quiero adorarte. Te adoramos en esta mañana, Padre. Te adoramos en esta mañana, porque tú eres bueno. Para ti no hay nada imposible. Hoy nos rendimos a ti, Señor. Hoy nos acercamos a ti en adoración, Padre. Tú eres el Dios Todopoderoso. Para ti no hay nada imposible. Y hoy, Señor, te adoramos. Adoramos tu precioso nombre en esta mañana, Padre. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque tú nos levantas cuando hemos caído, Señor. Gracias por enseñarnos a través de estos misioneros, Pablo y Silas, cómo enfrentar la aflicción en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Déjeme orar por usted en esta mañana. Padre, yo oro por todo aquel hombre, mujer, joven que está allí conectado, escuchando este tiempo de devocional. Padre, y que está atravesando momentos de dificultad y que ha decidido el día de hoy, Padre, adorarte en medio de su aflicción. Padre, yo oro en esta mañana para que esas cadenas caigan, para que se cumpla, Padre, para que suceda lo mismo que sucedió en esa cárcel en Filipo, Padre. Mientras Pablo y Silas oraban y cantaban a Dios himnos, tu palabra dice que hubo un terremoto en ese lugar y las cadenas de todos cayeron. Padre, yo creo y declaro que en esta mañana, Padre, eso mismo sucede en la vida de todo aquel que se acerca a ti para adorarte, Señor. Este es un día de liberación y esa liberación la trae tu presencia en la vida de cada uno que dispone su corazón para adorarte en medio de su aflicción, Padre. Gracias, Señor, porque eres bueno y porque tu misericordia, Dios, es para siempre. En el nombre de Jesús, muchas gracias, mi Dios. Amén y amén. Dios le bendiga a todos. Y ahí está el reto, ¿eh? Vamos a adorar a Dios en medio de nuestra aflicción. Que Dios le bendiga.